lleva 8 años, va a cumplir en la presidencia de Baleares. Si gana, ¿seguirá 4 más? Sí, claro. Mi idea es poder gobernar ahora en el 23 y hacer esos 4 años de legislatura, porque es un momento de una oportunidad única para Baleares y creo que vale la pena poder acabar de invertir bien los fondos europeos, de plantear los proyectos que hemos pactado socialmente y poder terminar las estrategias que hemos consensuado durante esta legislatura, que ha sido compleja. ¿Es difícil gobernar en coalición? Bueno, nosotros llevamos 8 años y somos un gobierno muy estable, muy sólido, con mucha capacidad de, además, lo que decía, no solo pactar entre nosotros mismos, entre los 3 partidos que conformamos el gobierno, sino de haber hecho del diálogo nuestra forma de gobernar, y yo creo que por eso han salido bien las cosas en Baleares, capaces de consensuar con agentes sociales y económicos, con la universidad, hemos montado una estrategia de pacto constante con toda la sociedad civil de nuestra comunidad autónoma. Y es verdad que en una coalición tienes que tener mano izquierda, discutir, escuchar mucho las propuestas del otro, pero yo creo que eso enriquece al final la propuesta que puede hacer el gobierno. Y hemos aprobado 8 presupuestos consecutivos sin ningún problema. El último es el mayor presupuesto de la historia de la democracia de Baleares y, por tanto, con fuerza y teniendo muy claro las ideas que queremos para Baleares. Y hemos sabido entre todos apartar aquello que nos diferencia y poner en valor lo que nos une, ¿no? Yo creo que la coalición al principio pecó la novatada de la coalición, de a lo mejor tal vez escenificar mucho más las diferencias que no los encuentros del propio gobierno, pero creo sinceramente que ha sido un gobierno que, con las dificultades que ha tenido que llevar y que lidiar, ha gobernado muy bien. Las decisiones políticas que se han tomado yo creo que son muy buenas. Si tuviera que hacer un balance de gestión rápido, ¿qué cosas situaría como las principales de su gobierno? Bueno, en mi gobierno llevamos 8 años, ¿no? Entonces la primera legislatura fue para revertir todos los recortes que había hecho el Partido Popular en Baleares. Veníamos de una época donde se había despedido profesores sanitarios, donde se habían quitado derechos a la ciudadanía, a los funcionarios públicos, y todo era una situación de mucha crispación. Entonces la primera legislatura fue claramente para revertir esos derechos a la población, para empezar a hacer la normativa que nos pusiera en otro ritmo a nivel de Baleares. Hicimos una ley de residuos muy pionera, eliminando los plásticos de un solo uso. Hicimos una ley de cambio climático que fue predecesora de la que ahora hay a nivel nacional. Planteamos el impuesto de turismo sostenible, pusimos el acento en que el crecimiento económico no solo tiene que basarse en el turismo. Todo ese planteamiento de cambio de rumbo, de hacia dónde iba Baleares con la derecha y cómo la concebíamos desde un gobierno progresista. Esta legislatura ha sido muy mediatizada por la pandemia. Creo que hemos hecho del diálogo nuestra forma de gobernar. Hemos sabido salir bien de la situación de la pandemia sanitaria. Somos de los territorios que menos letalidad tuvimos por la pandemia de la COVID, incluso menos mayores que fallecieron en las residencias. Y luego salimos con nota, porque habíamos bajado un 20% el PIB, fuimos de las regiones más castigadas por el tema del turismo con la pandemia de la COVID. Salimos bien, por tanto, sanitariamente, y salimos bien económicamente. Ahora estamos liderando el crecimiento económico español, estamos creando más empleo que nunca en nuestra historia democrática, de más calidad gracias a la reforma laboral, que creo que ha sido uno de los grandes aciertos a nivel del Gobierno de España. Y la parte positiva de esta legislatura ha sido el hecho de que todas las instituciones hemos ido de la mano, y eso es muy positivo, que lo hemos hecho de acuerdo desde el diálogo social en Baleares, y hemos tenido la oportunidad de los fondos europeos. Y ahora empezamos con los fondos europeos. Hemos sido la región que más ha captado fondos europeos en este momento, con proyectos transformadores que hemos pactado a 2030, un plan de inversiones estratégicas con la sociedad civil, y además hemos podido conseguir el régimen fiscal. O sea, este enero lo hemos empezado como empieza un tiempo diferente en Baleares, que será donde habrá la mayor inversión pública y privada de nuestra historia, ¿no? Por tanto, nos permite soñar unas islas diferentes, ¿no? Y por eso la continuidad. A ver, nosotros tenemos un problema enorme de vivienda y eso es una realidad. Como tienen muchos otros territorios, es verdad que en nuestro caso sale mucho en medios de comunicación, y otros territorios que tienen el mismo problema no, pero es cierto que al ser un territorio insular, un territorio pequeño, un territorio frágil, el precio del suelo y de la vivienda es muy caro, ¿no? Es limitar
Bueno, tomar medidas para que sí, a lo mejor sí, limitar o ver cómo lo podríamos hacer posible, ¿no? ¿Y eso no va en perjuicio de la llegada de turistas, pregunto? No, 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 para nada, para nada. Estamos hablando de segundas residencias o de residencias de precios muy altos. Nosotros en nuestro marco competencial lo único que hemos podido hacer, que lo hemos hecho, es subir el impuesto de transmisiones patrimoniales a las ventas de pisos o casas a partir de 1 millón de euros, ¿no? Y eso sí que lo hemos hecho. No hay problemas reales lingüísticos en nuestras islas. De hecho, en Baleares la realidad es que viene gente de todo el mundo a vivir. Si el problema a lo mejor en las aulas es que tienes a lo mejor 20 o 30 nacionalidades diferentes, con 20 o 30 lenguas diferentes. Esta es nuestra realidad. Luego hay partidos políticos que se dedican a hacer política en contra de las lenguas, de cualquiera de las dos, ¿no? Y eso para nosotros no es razonable, ¿no? Y luego, bueno, la extrema derecha y derecha, que van muy juntas en nuestra comunidad autónoma, aprovechan el tema lingüístico para hacer política contra la gente. Yo creo que es bueno no olvidar que en la época de José Ramón Bauzá, la mayoría absoluta del Partido Popular, del 11 al 15, hubo un planteamiento de crispación enorme dentro del mundo educativo y hubo la mayor manifestación de la historia de Baleares. 100.000 personas salieron a la calle en defensa del sistema educativo y de que no hicieran ese planteamiento en contra de las lenguas dentro del sistema educativo. Esa es la realidad. Cataluña tiene una legislación que no es la misma que Baleares y Baleares está aplicando la suya. Por lo que he visto los datos, Baleares está más o menos a la mitad de la tabla en comunidades en inversión en sanidad. ¿Hay también protestas? ¿Hay problemas o no? Precisamente en un acuerdo en atención primaria, porque es cierto que sobre todo la atención primaria está tensionada en toda España, que después de la COVID ha sido una situación muy compleja, pero hemos llegado a un muy buen acuerdo con todos ellos que garantizan paz social, porque todos ellos entienden perfectamente que la prioridad es atender a los usuarios de la sanidad pública y por tanto darles las mejores atenciones. Yo de eso estoy muy orgullosa, ¿no? Es esa capacidad de Baleares, a veces desde el silencio, desde que esto no es noticia nacional, desgraciadamente. Si estuviéramos en huelga seríamos noticia nacional, como hay acuerdo, no es noticia nacional, pero igual lo hicimos con los transportistas. Cuando empezó la guerra de Ucrania fuimos la única comunidad autónoma que hizo un acuerdo con los transportistas y no tuvimos huelga de transportistas, ¿no? Esa capacidad de diálogo social, que es lo que ha marcado mi gobierno, también se ve reflejada en esos acuerdos en sanidad. Es un clásico de los presidentes autonómicos quejarse de que no hay un modelo de financiación autonómica. ¿No es un fracaso de esta legislatura que no se haya podido hacer? Bueno, de unas cuantas legislaturas, sí, porque llevamos desde el 2014 que tendríamos que cambiar el sistema de financiación autonómica, efectivamente. Para nosotros es verdad que el sistema de financiación autonómica actual para nosotros es mucho más beneficioso que el anterior, que nos situaba en un 21% por debajo de la media nacional española, pero es cierto que es un sistema de financiación autonómica que ha caducado y que, por tanto, tiene que hacerse un nuevo sistema de financiación atendiendo a las personas. Esa es nuestra reivindicación, porque en España también tenemos mucho el debate de la España vaciada, que es cierto, pero yo defiendo el debate de la España poblada, muy poblada, y cuando estamos hablando de financiación autonómica hablamos de sanidad, de educación y de servicios sociales, y eso tiene que ir hacia las personas, en el territorio que viven las personas, ¿no? Bueno, yo siempre he defendido que cada comunidad autónoma tiene que tomar sus decisiones en torno a sus propias competencias. Yo creo que una bajada de impuestos generalizada no ayuda para nada, y además esto es lo que ha planteado todas a nivel europeo, se ha planteado a nivel del Banco, o sea, todos los organismos internacionales económicos han planteado esta cuestión que creo que es bastante lógica. Nosotros hemos decidido tomar un escudo social muy importante en este invierno, 200 millones de euros que están en el presupuesto autonómico con 25 medidas, muy acotado a la realidad de Baleares, que es que nuestra época mala es el invierno, no es cuando haces la declaración de impuestos, porque tenemos la temporada turística que ha sido excelente y en invierno necesitaba más ayudas. ¿Qué hemos hecho? Estamos dando una ayuda extraordinaria a los parados de 300 euros en 3 meses, a los que cobran una prestación, a los que cobran subsidios 600 euros, que les vamos a ingresar directamente. Hemos devuelto las matrículas universitarias a los estudiantes, bueno, en fin, todo con unas rentas concretas, toda una serie de ayudas a actividades extraescolares, a las familias, y luego hacemos muchas deducciones fiscales para las familias de clase media. Llegaremos al 80%
60% de la población de nuestra comunidad autónoma. Lo hemos enfocado desde el acuerdo con empresarios y sindicatos, pensando en la realidad que vive Baleares, que es diferente de otros territorios. Hemos subido los impuestos, como decía antes, el transmisiones patrimoniales para los pisos de lujo, bajamos en cambio el ITP para las viviendas más asequibles para la clase media. Entonces nosotros estamos haciendo de la progresividad nuestra forma de entender esa política fiscal. Yo decía antes que creo que las políticas nacionales han sido muy correctas, ¿no? Yo pondré un ejemplo. Mire, en Baleares la bajada del PIB, decía antes, era del 20%. Si no hubiéramos tenido la retahíla de ayudas que hemos tenido públicas, pero sobre todo unas muy específicas, que fueron a las empresas, directamente a la caja de las empresas para aguantarles su situación. En Baleares, 860 millones de euros. Nosotros no devolvimos ni un euro al Gobierno de España, los repartimos a todas las empresas, además con una dirigencia bastante importante, que lo agradezco yo a los trabajadores públicos de mi comunidad autónoma. Si no fuera por eso, solo ese dato de hoy, nosotros no estaríamos ahora liderando el crecimiento económico, ni las empresas estarían saneadas, ni podríamos haber afrontado la realidad. ¿Qué quiero decir? Esto ha sido gracias a tener un gobierno progresista en España que ha entendido que las crisis económicas no se afrontan desde el recorte indiscriminado, desde los despidos de los trabajadores públicos y de los trabajadores privados, sino de otra manera. Por tanto, Pedro Sánchez es el que ha liderado esa coalición y el que ha liderado esas políticas. Por tanto, yo creo que refuerza no solo a mí, sino sobre todo a los ciudadanos de Baleares. Yo creo que eso es bastante obvio. Otras dos leyes con efectos, digamos, polémicos. Uno es el efecto de la ley del sí es sí, que está provocando reducciones de condena, excarcelaciones, etc. ¿Qué le parece? Bueno, evidentemente eso es un tema dramático, porque claro, estas leyes se han hecho precisamente para proteger a la mujer y para, evidentemente, ir en contra del abusador, ¿no? Y toda la ley del sí es sí, que todavía no está aplicada en todo su planteamiento, porque, como es conocido, tiene unos tempos diferentes para aplicación de cada uno de las partes de la ley. Creo que es una ley muy potente, que es una buena ley, esa es la realidad. Que ha habido que tener un planteamiento a nivel judicial de ver cómo se puede aplicar sin menoscabar ni los derechos de la mujer y sobre todo sin que abusadores se vean beneficiados con este planteamiento. A partir de ahí yo creo que se tiene que trabajar. Si el objetivo es ese, y es compartido, se tiene que trabajar para hacer posible que eso también sea la realidad que vivimos en el día a día, ¿no? Y la otra ley que ha sacudido a las mujeres socialistas especialmente es la ley trans. ¿Está de acuerdo con cómo ha salido finalmente o prefiere mejor la posición de, por ejemplo, Carmen Calvo, que era crítica o es crítica con la ley? Bueno, yo entiendo que ese también es un debate que efectivamente es un debate intenso que ha estado dentro y fuera del Partido Socialista, es un debate social importante. Yo creo que no es excluyente para nada garantizar los derechos de una minoría de personas que efectivamente están padeciendo situaciones de cada vez de más delitos de odio, de una situación de indefensión en muchísimas cosas, como es el colectivo trans. Por tanto, eso no es incompatible con el derecho de las mujeres y del feminismo, que es absolutamente compatible. De hecho, siempre hemos sido juntos y juntas, ¿no? Y esa es mi posición y mi sensación, ¿no? Yo, en Baleares tenemos una ley de igualdad, que es de las leyes más avanzadas a nivel español, y también tenemos una ley trans que va muy en línea de la ley nacional que se ha aprobado, que ya la aprobamos nosotros en la pasada legislatura, ¿no? Y por tanto yo sigo en esa línea de concordia, de trabajar conjuntamente para defender los derechos de todas las personas que desgraciadamente en esta sociedad todavía vemos menoscabados, ¿no? Y el de las mujeres es muy evidente, ¿no? Desgraciadamente estamos viviendo unos meses terribles de violencia machista, de mujeres que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, que es una situación gravísima que tenemos que replantearnos muchísimo como sociedad aquellos avances que tenemos que hacer, y aquí creo que sí que tendríamos que tener un debate mucho más intenso de las medidas que todavía son necesarias. ¿Le hubiera gustado que el Partido Socialista siguiera teniendo la competencia de igualdad en el Gobierno central?
Bueno, evidentemente yo soy secretaria general del PSOE, claro, me hubiera gustado que todas aquellas competencias que me parecen a mí fundamentales las pueda tener, pero eso es imposible. En una coalición se trata de eso, de ser generosos, de tener que compartir y tener que decidir. Lo que me gustaría, lo que me hubiera gustado, es que el acuerdo llegara desde la coalición mucho antes, ¿no? Que se trabajara el acuerdo antes y por tanto llegáramos esos debates que a veces han sido demasiado virulentos, pues hubieran venido mucho más trabajados desde el acuerdo de las posiciones políticas que defendemos la izquierda en este caso. Y la última, ya hemos hablado de todo lo que ha hecho Pedro Sánchez y que le parece bien. Dígame una cosa que echa de menos que le hubiera gustado que hubiera hecho Pedro Sánchez en el gobierno. Bueno, pues podría decir el sistema de financiación, ¿no? Porque es fácil y es evidente que para nosotros es una necesidad, ¿no?